buenos días. Vamos con lo mejor de la información deportiva. La selección mexicana arribó el día de ayer a Rostov, donde el día de mañana disputará su segundo partido de la Copa del Mundo de Rusia 2018 frente a su similar de Corea del Sur. En caso de una victoria mexicana, se meterán el boleto al bolsillo para la fase de octavos de final. Aquí vemos imágenes precisamente de la llegada del equipo mexicano al hotel de concentración en esta ciudad. Como siempre, había mexicanos ahí esperándolos precisamente, y ahí se estuvieron hasta ya muy altas horas de la noche rusa. Incluso les llevaron una serenata, los corrieron a los porristas mexicanos por estar de escandalosos. Ahí vemos al técnico Juan Carlos Osorio, el técnico de moda o el hombre de moda en nuestro país en los temas futboleros se refieren. Y justamente a la llegada del equipo mexicano ahí a Rostov habló el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, Guillermo Cantú. El tema, otra vez, el grito homofóbico, un nuevo llamado a que por favor lo erradiquen mañana en el estadio. No, no me he cansado, pues obviamente es nuestra responsabilidad por cómo están las reglas. Obviamente hemos nosotros apelado y no nos cansaremos de seguir insistiendo en el mismo punto. Hoy se van a conocer las designaciones arbitrales precisamente para el partido de mañana, y creo que podemos estar tranquilos. El que va a pitar el partido entre México y Corea es el mismo hombre que pitó la final de la Champions League. El árbitro serbio Milorad Masic será el encargado de pitar las acciones del encuentro entre las selecciones de México y Corea del Sur a realizarse el próximo sábado en el estadio Rostov, informó la FIFA. Masic fue el nazareno que dirigió la pasada final de la Champions League, disputada entre Real Madrid y Liverpool, y el encuentro entre mexicanos y coreanos le significaría su debut en la Copa del Mundo 2018. El juez serbio estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Milovan Ristic y Dalibor Dujkovic, choque que podría significar el boleto a octavos de final del tricolor y en el cual los surcoreanos están obligados al triunfo. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y vamos a ver los resultados que se dieron el día de ayer en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Por supuesto, destacadísima la derrota de Argentina y por goliza frente a Croacia 3-0, que prácticamente lo ponen contra la pared en sus aspiraciones para calificar a la segunda ronda. Las críticas a nivel mundial sobre Leo Messi son tremendas. Lo acusan de no aparecer en la hora importante cuando viste la camiseta albiceleste. Se lo están comiendo a él y a Jorge Sampaoli, el técnico de la escuadra pampera. Solo un milagro pondrá Argentina en la siguiente fase. En los otros resultados, Dinamarca empató con Australia un gol y Francia derrotó a Perú 1-0. Perú queda eliminado ya de la Copa del Mundo, y Francia, por su parte, junto a Croacia, se unen a Rusia también como calificados a la siguiente ronda del torneo. Y bueno, hablando precisamente de los franceses que ya están calificados a la segunda ronda, pues ayer su joven figura juvenil Mbappé fue historia porque se convirtió en el jugador, se convirtió en el jugador más joven de esta escuadra en anotar un gol en Copas del Mundo. El astro del PSG, Kylian Mbappé, hizo historia durante el partido de Francia contra Perú, el cual corresponde al grupo C de la Copa del Mundo 2018. Debido a que se convirtió en el jugador galo más joven en anotar durante un mundial con 19 años, 6 meses y un día cumplidos. Mbappé realizó su primer gol en Rusia 2018 al minuto 34 del mencionado encuentro, mismo que efectuó tras un gran contragolpe del conjunto europeo. Asimismo, dicha diana lo catapultó a romper el récord del futbolista francés más joven en marcar en un mundial, el cual pertenecía a David Trezeguet, quien anotó con los Blues a los 20 años con 246 días de edad. El gol de Mbappé a la postre significó el del triunfo sobre Perú y el de la calificación a la fase de octavos de final de Rusia 2018. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y que hay para el día de hoy en la cartelera del Mundial de Rusia 2018. Ya arrancó a las 7 de la mañana con el duelo entre Brasil y Costa Rica, que se disputa en estos momentos ahí en San Petersburgo. 0-0 al momento, aunque las crónicas relatan que le está dando partido Costa Rica a Brasil, a pesar de lo que se esperaba, que Brasil tuviera un encuentro fácil. No, las crónicas dicen que Costa Rica está dominando el partido. 0-0 ya ya en el medio tiempo. A las 10 de la mañana Nigeria va a enfrentar a Islandia, y a la 1 de la tarde Serbia, que ganó en su debut de este mundial, se enfrentará a Suiza, que le sacó el empate en la primera jornada
mundialista a Brasil. Y vamos a cambiar radicalmente de tema porque ayer aquí en la Ciudad de México se intentó romper un récord Guinness, la clase más grande de natación. Como ya es una tradición y por 8º año consecutivo, la acuática Nelson Vargas se suma a la clase masiva de natación que se realiza en 26 países. Y como cada año, la acuática realiza en sus 17 sucursales una clase masiva de natación, la cual busca romper el récord Guinness de la clase de natación más grande del mundo. Aquí lo más importante es crear conciencia, que entiendan que ir a una alberca, ir a una laguna, ir a algún mar, no es cosa de juego. La gente tiene que aprender a flotar, a desplazarse. En esta clase de 30 minutos participaron niños, jóvenes y adultos, donde se tocaron temas como la seguridad, el acceso seguro al agua, la respiración, técnicas de nado, entre muchas más, con el fin de que los alumnos aprendan a nadar y disfrutar del agua sin temor a ahogarse. Con imágenes de Andrés Brito, Vianey Zárate, 21 Noticias. Claro. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Y mira, justamente la pasión por el fútbol tiene también otra cara, la de las ganancias que deja esta industria millonaria en restaurantes y negocios. La euforia del Mundial ocasionó que aumentaran las ventas de diversos productos. En primer lugar, la playera oficial de la selección mexicana, seguida del álbum oficial del Mundial, y de un plan de datos o de una pantalla para ver los partidos, pero también hay quien prefiere disfrutarlos fuera de casa. Los restaurantes, los bares y demás que tengan en su haber algún tipo de pantalla o demás, obviamente van a ver incrementado sus ventas. Aproximadamente es un, digamos, 20%, ¿verdad?, de los restaurantes los que se están dando ahorita, digamos, el gusto. El consumo relacionado con el Mundial de Fútbol generará una derrama económica de 2.500 millones de pesos en la Ciudad de México, principalmente por el consumo de comida y bebida. Aproximadamente de una familia entre 4 y 6 personas, estamos hablando de poco menos de 450 pesos el gasto si es que hay en su casa van a hacer algún tipo de festejo. Si se trata de ir a algún bar o algún restaurante, estamos hablando de poquito más de 700 pesos, que puede ser el consumo. Han aumentado con el Mundial y todas las ventas de la botana y toda la cerveza, refresco, todo eso. La presidenta de la Canacope, Servitur Ciudad de México, indicó que también aumenta el comercio de la informalidad. Sin embargo, eso no nos garantiza la compra, por lo que invita a los capitalinos a consumir en lugares establecidos formalmente para tener un respaldo. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.